Muy buenas noches. Este video voy a grabar en la noche, por eso les estoy saludándoles. Muy buenas noches. Dios les bendiga a todos. Vamos a empezar la sesión número 8. Y para ello, por favor, acompáñame en un tiempo de oración. Oramos, Señor, encomendándonos a ti, agradeciéndote, Señor, porque podemos estudiar este curso de Realidad Nacional. Que tú nos permitas ver, Señor, a través de este curso la realidad de nuestro país y la que debemos tomar en cuenta, Señor, para completar la misión encomendada por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esta clase, Señor, también sea para glorificarte a ti, Señor, porque vivimos para ello, amado Padre. Pon en mí los ejemplos necesarios y las palabras necesarias, que tu Espíritu Santo, Señor, guíe y controle esta clase. Así, Señor, nos encomendamos a ti y oramos por tu bendición en Cristo Jesús. Amén. Bien, esta sesión número 8 es la iglesia local. Y bueno, hemos pasado ya por un buen tramo para llegar a este tema sobre la iglesia local. Y este tema es fundamental porque vamos a ver que como iglesia local, la iglesia local puede verse a sí misma como menguada en el concepto que la iglesia misma tiene de la iglesia. Sin embargo, también queremos con esta sesión revalorar el concepto de iglesia local de tal manera que podamos ver el potencial de la iglesia local fundada por Jesucristo para que así también podamos alcanzar nuestro Perú y justamente otras realidades contextuales, las cuales hemos estado estudiando de manera general, pero que de todas maneras nos puede ayudar. Entonces vamos a hablar sobre la iglesia local. Solamente para hacerles recordar también que la próxima semana ya es nuestra última sesión y vamos a hablar sobre el poder de la palabra de Dios. Después de esto, la semana 10 ya tiene que ver con la exposición de vuestros trabajos finales. No olvidarse, la gran mayoría se ha comunicado conmigo en cuanto a los trabajos finales, pero creo que aún todavía faltan algunos. Muy bien, entonces recomendaciones, presenten todos sus trabajos y también el trabajo final. Bueno, veamos la iglesia local. Vamos a hacer una pequeña introducción y como es este video está siendo grabado, lo vamos a subir al Classroom y también el texto que tengo del cual hoy día vamos a dar la clase. Veamos una pequeña introducción antes de ver el concepto de iglesia y también antes de ver la posición de lo que la iglesia debería hacer ante la sociedad, que hay un par de posiciones por lo menos que hoy día lo vamos a estudiar. Veamos una realidad de nuestro país en cuanto a la condición de pobreza. Dice que un dato dado por el INEI en el año 2021, el 35.4% de la población de entre 0 a 17 años de edad se encuentran en condición de pobreza. En otras palabras, eh, entre las edades de 0 a 17 años hay un porcentaje de 35.4% que se encuentran en condición de pobreza. Es un porcentaje realmente muy alto. Y si tomamos en cuenta que entre esa edad hay ese porcentaje de pobreza, entonces vamos a ver que muchos de ellos, jóvenes, al salir del colegio, si es que salen del colegio, pues van a entrar en desventaja porque la población, la condición de pobreza les va a llevar no solamente a no estar preparados, sino también a ver menguada su salud. Veamos algunos datos del MINSA del año 2021 en cuanto a la desnutrición. La desnutrición crónica en niños menores de 5 años en el Callao es de 14.3%. Y aquí voy a hacer una comparación entre Lima, el Callao y también otras ciudades del Perú.
Entonces, la desnutrición crónica en niños menores de 5 años en el Callao es de 14.3%. En Huancavelica es de 23.4%. Vemos que la desnutrición aumenta mucho más en porcentaje en Huancavelica comparándolo como con el Callao. Veamos otra comparación. Por ejemplo, la desnutrición en Lima Sur es del 8.7%. La desnutrición en Lima Norte es de 9.1%. Ahora, en Amazonas, al norte del Perú, la desnutrición es de 21.5%, mucho más del doble en cuanto a Lima Sur y a Lima Norte. La desnutrición en Cajamarca es 21.8%. La desnutrición en Ancash es 20.0%. Entonces vemos que es mucho más alta en comparación a Lima y Callao. Y esto generalmente lo que va a ocasionar la desnutrición, como muchos de ustedes ya lo deben saber, es que el niño mengua en su salud, en su mente, y eso es algo que más adelante no se recupera. Por eso hemos tomado esa edad de niños menores de 5 años, porque una desnutrición en ellos les afecta para toda la vida. Y justamente fuera de Lima es que se puede ver esa realidad de un porcentaje muy alto en cuanto a la desnutrición en niños menores de 5 años. Estamos dando una introducción a esta sesión número 8 de la iglesia local. ¿Por qué? Porque podemos ver cuál es la función de la iglesia local ante la realidad del Perú que estamos tratando de describir, estudiar todos estos sábados. Hay una ONG CARE, Perú trabaja para luchar contra la pobreza y la injusticia social, que nos va a dar unos 5 datos sorprendentes. Por ejemplo, el primer dato, en cuanto al abandono escolar. El Perú tiene una tasa de deserción escolar del 6.3%, según cifras del Ministerio de Educación, Minedu. Según una encuesta del 2021 del INEI, 22 de cada 100 jóvenes, 22 de cada 100 jóvenes de entre 17 y 18 años no han logrado concluir su educación secundaria, mientras 5 de cada 100 jóvenes entre 13 a 19 años no la han culminado. Vemos un porcentaje alto de jóvenes que no han concluido su educación secundaria, y esto va a hacer que ellos carezcan de las habilidades necesarias para tener competitividad en este mercado laboral. Veamos otra cifra de esta ONG CARE, que tiene que ver con el trabajo de lucha contra la pobreza y la injusticia social. La desigualdad de género. Aunque el nivel educativo de las niñas ha mejorado en las últimas décadas, continúa existiendo desigualdad, lo que significa que numerosas familias aún no ven la educación de las niñas como una prioridad y muchas son privadas de la oportunidad de asistir a la escuela. Eso es cierto, algunas familias se pueden esforzar en enviar a los muchachos, pero otras ven que las mujeres no es necesario que puedan estudiar, porque necesitan su aporte en la casa, en la chacra, necesitan su aporte cuidando a los hijos menores. Entonces, eso hace que las muchachas en estos tiempos también continúen con esa desigualdad que no les permite estudiar, que no les permite trabajar, que no les permite superarse. Veamos otro dato de esta ONG sobre una baja tasa de alfabetización. Cerca de 1.3 millones de personas de 15 años a más reportaron no saber leer ni escribir. ¡Qué cifra tan escalofriante! Cerca de 1.3 millones de personas en el Perú de 15 a más años reportaron que no saben leer ni escribir. Y si tú te vas a hacer la obra misionera, nos tocó una vez que estábamos predicando en una iglesia aquí en Pucallpa hace muchos años, y yo veía que una hermana decía amén y amén y tenía una Biblia muy grande,
y levantaba la Biblia y decía amén y amén, pero no leía la Biblia. Bueno, no sé qué pasó. Me invitaron a predicar otra vez y esta hermana nunca leía la Biblia, pero sí levantaba la Biblia y decía amén, amén a todo. Y un día esta hermana me invita, bueno, a mi esposa y a mí nos invita a su casa a comer algo después del culto. Y la hermana nos confiesa algo y nos dice, pastor, yo no sé leer ni escribir, pero sí tengo mi Biblia aquí grande. Una Biblia grande y nuevita, pero que no sabía leer ni escribir. Y era creyente muy antigua. Y esa es la realidad con la que nosotros nos chocamos en provincias. Mucha gente, según esta ONG, 1.3 millones de personas de 15 años a más reportaron que no saben leer ni escribir. Veamos otro dato sobre el alto costo de la educación. De igual manera, resulta preocupante el elevado coste de la educación en el Perú. Esta cifra es considerablemente mayor a la de América Latina y el Caribe. O sea que el costo de la educación en el Perú es mayor a la media de América Latina y el Caribe. Y significa que muchos estudiantes no pueden acceder a una educación de calidad debido a las limitaciones financieras. Así es. Por el dinero, por el costo de los colegios de la educación en el Perú, universidades, muchos no logran acceder a eso. Veamos un último dato, brechas en el área rural. Los adolescentes que viven en zonas rurales se ven en la obligación de trabajar debido a problemas económicos y en consecuencia a reducir el tiempo que le dedican al estudio. Entonces, lo que quiero hacer con esta introducción es que según estadísticas, ya son hechos palpables, no es lo que creemos, no es lo que me imagino, sino son hechos palpables a través de estadísticas que nos hacen ver que la realidad en el Perú es lamentable en cuanto a la educación, en cuanto a la salud, en cuanto a las oportunidades, en cuanto al alcance del gobierno, en cuanto al trabajo que hacen las iglesias locales, en cuanto al trabajo que hacen las municipalidades, gobiernos regionales, corrupción y todo lo que hemos estado viendo en estos sábados y dándonos cuenta que la realidad en el Perú profundo, es totalmente distinta a la que nosotros estamos pensando y mucho más distinta todavía cuando nos ponemos a estudiar la cosmovisión, el sincretismo, el secularismo y el animismo. Entonces, ante esta realidad, ¿cuál debiera ser la verdadera influencia de la iglesia local? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál debiera ser la verdadera influencia, el verdadero trabajo de una iglesia local en el interior del Perú? Cierto que en Lima podemos trabajar y no encontrar personas analfabetas, o no encontrar personas con desnutrición crónica o con TBC, pero esa es la realidad diaria en lugares del Perú, al interior del Perú. Bueno, comencemos a ver nuestro tema después de la introducción y veamos el concepto de qué es la iglesia. Entonces, a lo que queremos llegar con todo este tema es a que nosotros nos demos cuenta la verdadera función de la iglesia, un organismo instituido por Jesucristo, de tal manera que nosotros no perdamos, porque podemos perder el verdadero concepto y alcance de la iglesia por el lugar donde estamos viviendo. Entonces, ¿qué es la iglesia? Viene de una palabra griega que es eclesía, asamblea o un grupo de personas reunidas. En otras palabras, más sencillas de entender, personas que han sido llamadas fuera del mundo para formar el pueblo de Dios. O sea que Dios las convoca para que ellas dejen el mundo y ahora sean parte de un grupo, de una asamblea de personas reunidas. Esa es iglesia. Y Primera de Pedro 2.9 nos va a dar un concepto bíblico. Pero ustedes, dice el apóstol Pedro, son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, vamos viendo que el concepto de iglesia es un pueblo formado por Dios,
pero es un pueblo distinto porque nos está sacando de nuestra vida pasada, para que nosotros podamos vivir de una nueva manera, pero bajo los principios bíblicos que establecen la palabra del Señor, de tal manera que nosotros podamos hacer la diferencia con los que viven en el mundo, porque justamente es de ahí de donde el Señor nos sacó. Entonces somos el pueblo de Dios, y este pueblo de Dios es un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Entonces, si ese es el concepto de iglesia, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Porque recordemos que Dios todo lo que hace, lo hace con un propósito. ¿Cuál debiera ser la razón de la existencia de la iglesia? Vayamos al libro de Efesios capítulo 1 y vamos a ver algunos versículos, y dentro de estos versículos va a haber alguna frase que se va a repetir de tal manera que esto nos va a hacer ver el verdadero propósito de la iglesia, que es un pueblo formado por Dios. Efesios 1:4: porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Versículo 6: para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Veamos el versículo 12: a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Veamos el versículo 14: que nos es dado como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Y se repite muchas veces: para la alabanza de su gloria. Y esta versión Dios habla hoy nos las va a decir de manera mucho más clara, esa frase: para que alabemos siempre a Dios por su gloriosa bondad. El propósito de la iglesia: ¿para qué existimos? Para alabar a Dios. En otras palabras, para vivir para la gloria de Dios. Esa es la razón de la existencia de la iglesia, y si no le damos la gloria a Dios, pues a alguien más se la vamos a dar. Entonces, la razón de la existencia de la iglesia, o sea, un pueblo formado por Dios, es vivir para la gloria de Dios. Y esto resulta muy hermoso decirlo, pero vamos a tratar de poder describir un poco lo que significa vivir para la gloria de Dios. Ahora, hay un científico, y esto es ya de algunos libros que he estado sacando, que ahorita les voy a mostrar. Hay un científico social, Rodney Stark, que examinó la relación entre la transformación social y la iglesia primitiva, remitiéndonos a esos primeros años del cristianismo. Este científico, Rodney Stark, examinó la relación entre la transformación social, porque hubo una transformación social en el mundo en ese entonces, y la relación con la iglesia primitiva. Entonces, encontró que la iglesia, esa iglesia, pueblo adquirido por Dios, para vivir de una manera diferente, para impactar su entorno, porque el propósito principal de ese pueblo es vivir para la gloria. Pero ¿qué quiere decir eso? Y aquí ya vamos dando algunos detalles. Este científico social encontró que la iglesia había introducido en el mundo romano una nueva visión de la humanidad. ¿Cómo cambió la iglesia a la antigua Roma, esa iglesia primitiva? Veamos, veamos en este libro, Si Jesús fuese alcalde, página 40. Este es el libro, Si Jesús fuese alcalde, eh, escrito por Bob Muffin: 7 creencias y prácticas de la iglesia que impactaron la sociedad romana y luego el mundo. Primero, los cristianos eran amados por su Dios. Y esto es algo contrario a los dioses romanos, que tenían su propia agenda. Pero el Dios de los cristianos amaba a su pueblo. Realmente lo amaba, tanto así que envió a su Hijo
para morir y para que su pueblo pueda ser perdonado y reconciliado con Dios. Esto era un concepto contrario a los dioses romanos. Veamos una segunda creencia y práctica de la iglesia primitiva que impactó a su mundo de su época. El Dios de los cristianos enseña a amar a su prójimo. Y esto es algo contradictorio a la sociedad romana porque ellos se amaban a sí mismos. Este era un concepto revolucionario porque no amaban al prójimo, más bien el prójimo era su enemigo. Tercera creencia, el cristianismo es libre de diferencias étnicas y clases sociales. ¡Wow! O sea, en la época de la iglesia primitiva, un esclavo podía llamar a su amo hermano. Y esto es algo que solamente la iglesia de Cristo aportó en su época, porque en su época habían clases sociales y hasta el amo romano estaba en sus manos el determinar la vida o la muerte de sus esclavos, incluso de sus hijos, ¿no? Los padres. Veamos una otra creencia. 4. El Dios de los cristianos es un Dios de misericordia y demanda misericordia. En un mundo en el cual no había misericordia, el cristianismo predicó misericordia para el prójimo y demandó a todos aquellos que eran cristianos también ejercer la misericordia. El cristiano ama a su esposa como a sí mismo. Y bueno, hoy en día el cristianismo pareciera que es un cristianismo machista, pareciera que es un cristianismo que siempre está vejando a la mujer, pero sin embargo, la gente no habla de esto, que el cristianismo revaloró el concepto de la mujer, porque el cristiano amaba a su esposa como a sí mismo. Y estas son prácticas que impactaron a la sociedad en esa época en la que la iglesia primitiva recién estaba naciendo. Veamos otra costumbre práctica de la iglesia primitiva. El cristianismo rechaza la práctica romana del aborto y del infanticidio, algo que era normal en la época romana, pero que sin embargo las enseñanzas de Jesucristo y que la iglesia puso en práctica era algo totalmente diferente. Y según esto, este es un estudio, ¿no?, que estamos viendo justamente en este libro, si Jesús fuese alcalde, pues hizo que que la iglesia cristiana se diferenciara de los demás. Recuerden, Dios formó su pueblo, un pueblo diferente, para que viva de una manera diferente, de tal manera que su estilo de vida impactó a su sociedad. Veamos otra práctica de la iglesia primitiva. Los cristianos aman a otro a pesar de sus riesgos personales. Incluso estaban dispuestos a entregar su vida. Bueno, estas costumbres, según este científico social Rodney Stark, hacen que la transformación social en esa época esté unida a la forma de vida de la iglesia primitiva. Y esto impactó a la sociedad de esa época, la sociedad romana. Y hay una influencia grande del estilo de vida de la iglesia en esa época que afectó la transformación social romana en esa época. Quiero leerles en este libro, Si Jesús fuese alcalde, en la página 10, un párrafo que dice así: para la transformación de una sociedad, la iglesia es mucho más importante que el presidente de la nación, sus legisladores o sus líderes empresariales. La institución principal y más estratégica designada por Dios para llevar a cabo su gran agenda no es una institución en las esferas políticas o económicas, sino que es la iglesia. Servimos a la cabeza de la iglesia, trabajamos para el alcalde y su agenda es restauración total. Bueno, cuando habla de alcalde habla de Jesús, porque el libro es Si Jesús fuese alcalde. Entonces, ¿qué es realmente la iglesia?
Creo que el concepto de iglesia se ha diluido a través de los tiempos y se ha reducido a un concepto de iglesia dentro de las cuatro paredes del templo, de tal manera que su impacto a la sociedad no es la misma del impacto que surgió de la iglesia primitiva en la época del gobierno romano. Había una vida diferente que no se circunscribía a las cuatro paredes del templo, sino que el templo era un lugar en el cual ellos se preparaban para salir afuera y marcar la diferencia en todos los estratos sociales donde ellos podían vivir. Como decir hoy día, en colegio, universidades, trabajo, negocios, la calle, en todos los estratos sociales. Y pienso que esa es la misión que impacta a la sociedad. Cuando estuvimos en Purús, no plantamos iglesia hasta después de 6 años que tuvimos nuestros primeros bautizados. Pero ¿qué hicimos en esos 6 años? Llevamos campaña médica, visitamos las comunidades, oramos por los alcaldes que pasaron, hicimos campeonato deportivo, llevamos talleres de costura, de carteras, de piscigranja, me hicieron presidente de una ONG que se encargaba de hacer piscigranjas, plantamos plátano, yuca, compramos terreno y también sacamos madera, trabajamos, dimos trabajo, nos metimos en la sociedad purusina de tal manera que cuando se plantó la iglesia, pues fue una consecuencia lógica de todo lo demás, porque nuestra vida estaba impactando no al meternos de una manera directa dentro de las cuatro paredes de un templo, sino que nos metimos a vivir con ellos. Éramos reconocidos como misioneros. Y cuando ya establecimos la iglesia, la gente vino con una naturalidad tremenda porque había amistad entre el pueblo y nosotros. Y pienso que eso es lo que se ha perdido en gran porcentaje porque la iglesia local se reduce solamente a las cuatro paredes. Entonces, el concepto de iglesia local es ese concepto que nosotros vemos en el libro de Hechos, cuando la iglesia sale y predica en todos los estratos sociales, desde ser esclavo hasta tener una autoridad alta política en el gobierno romano. Ahora, ¿cuál es la estrategia entonces, como iglesia, como pueblo del Señor, para impactar a nuestra sociedad? Jesucristo la dio en Mateo 28, 19, que dice: vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el evangelismo y el bautismo da inicio a la vida cristiana, y el discipulado es el que hace que las personas conozcan al Señor a través de nuestras vidas, para que en ellos se pueda ver Cristo, para que ellos vean sus vidas transformadas. Entonces, muchas veces nosotros nos contentamos con evangelizar, pero no discipulamos, porque el evangelismo es rapidísimo, pero el discipulado toma tiempo. Y más si es de otra cultura, y más si es sincretizado, y más si es animista, el tiempo es mucho más largo. Jesucristo nos dio la estrategia para transformar individuos, familias, pueblos y naciones, en ese orden. Sin embargo, el centro de todo esto es la iglesia local, un discipulado en el contexto de iglesia local. ¿Por qué? Porque mientras tú vas discipulando, transmitiendo tu vida a otra persona, a tu discípulo, él también está en el contexto de iglesia local, congregándose, alabando al Señor, estudiando, sirviendo, pero discipulado por ti, pastoreándolo, guiándolo, alentándolo, buscándolo, de tal manera que esta persona va adquiriendo la forma de Cristo en el concepto de una mente bíblica. Cristo planteó que la iglesia hiciera discípulos a las naciones, a las etnias. El evangelismo y el bautismo abren las puertas, pero el discipulado es la tarea que transforma naciones. Permítame
leer este libro de Una iglesia conforme al corazón de Dios, del pastor Miguel Núñez. Y les voy a leer en la página 38, la página 38, les voy a leer así. Dice, existe una marcada diferencia entre el propósito para el cual algo existe y la misión que se le ha encomendado. Recuerden, la iglesia, ¿no? La iglesia, Dios nos tomó del mundo y nos llamó para formar un pueblo para Él. ¿Pero con qué propósito? Porque todo lo que Dios hace es con propósito, para vivir para la gloria de Él. O sea, un pueblo, la iglesia, que viva para la gloria del Señor. Y dice Miguel Núñez en este libro que existe una marcada diferencia entre el propósito para el cual algo existe y la misión que se le ha encomendado. Como vimos, el propósito de la iglesia es la gloria de Dios, pero su misión es la gran comisión. No nos equivoquemos, por favor, tomemos en cuenta este concepto. El propósito de la iglesia es la gloria de Dios. Vivimos para la gloria de Dios. Para eso vivimos, para vivir para Él. Nuestra vida está entregada a Él. Todo lo que hagamos es para la gloria de Dios. Cada respiro que damos, cada momento, cada día es para la gloria de Dios. Pero la misión del Señor es la gran comisión. Así es, Mateo 28 del 18 al 20. Pero la misión de Dios es la gran comisión. La evangelización del mundo es la manera como Dios procura glorificar su nombre y glorificar a su Hijo como Redentor. De esto hablaremos más en el capítulo 6, pero por ahora cerremos este capítulo pensando que la gran comisión es la manera de traer a las naciones a estar bajo el señorío de Dios, de destruir los ídolos y dioses paganos que esclavizaban esas naciones, de traer estas naciones a adorar a nuestro Dios, de bajar todos los índices que el pecado causa y el traer gozo a las naciones. Así es. Entonces, el propósito es vivir para la gloria y la misión es la gran comisión, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces el concepto de iglesia tiene que ver con un concepto de alcanzar a las naciones, introducirnos a sus esferas sociales, evangelizarlos y luego discipularlos para que luego ellos también hagan la misión. Me gusta hablar sobre tres conceptos que van unidos en el creyente: el evangelismo, el discipulado y la misión. Estos tres hacen que la iglesia se dinamice, esté viva, cumpla con la misión, avance mucho más allá. El evangelismo es algo constante. El evangelismo, el discipulado y la misión. Tú evangelizas a alguien y luego discipulas. Y el discípulo luego cumple la misión y avanza y comienza a hacer lo mismo otra vez. De esa manera, el cristianismo se va expandiendo. Muy bien, entonces ya hemos visto el concepto de iglesia, hemos visto el propósito de la iglesia y la misión de la iglesia, que va mucho más allá de las cuatro paredes. Pero hay un gran dilema y es necesario hablar de esto porque, como ustedes saben, hay una ola de enseñanza de la doctrina reformada que está muy bien, pero hay algo que trae esto y que si nosotros no estamos despiertos, podemos asumirlo y eso nos va a llevar a encajonarnos en, dentro de una iglesia, dentro de las cuatro paredes. Estuvimos viviendo en República Dominicana, en la frontera con Haití, por 6 meses aproximadamente, en época de pandemia. Y hay iglesias de República Dominicana que son muy conocidas aquí, junto con sus pastores, ¿cierto? Ustedes deben saber eso.
Resulta que una de estas iglesias tenía 3 cultos, pero luego construyeron su templo, un templo muy grande, y estos 3 cultos se redujeron a un solo culto, porque el templo ya era mucho más grande. Y esta iglesia tiene una muy buena doctrina, una sana doctrina, pero yo al conocer mucho más de esta iglesia, me di cuenta en esa época que no tenía, era una iglesia grande, influyente, creo que más influyente fuera de República Dominicana que en República Dominicana misma. No tenía obras fuera del templo, o sea que no habían plantado iglesias, no tenían obras sociales, se centraron en el templo, tienen radioemisora, es conocida, pero no tenían iglesias plantadas ni misioneros enviados, y siendo una iglesia creo que de más de 40 años. Eso me sorprendió mucho, pero mucho más me sorprendió cuando no hacían obra social en medio de un pueblo tan necesitado como los haitianos, que República Dominicana con Haití están bien pegados, pero hay mucho haitiano en República Dominicana, pero no hay obra social en medio de los pobres. Eso me sorprendió bastante. Entonces, eso me llevó a estudiar mucho el tema y resulta que la predicación de muchas de estas iglesias de corte, iglesias de la Reforma, iglesias con doctrina de la Reforma, que es una muy buena doctrina, pero que sin embargo creo que la debilidad es que no hacen un trabajo social, porque se predica que la iglesia está llamada a predicar el Evangelio. Eso es cierto, estoy de acuerdo con eso, pero es una excusa, en el fondo esto es una excusa para no asumir nuestro rol dentro de un mundo caído. Espero que me estén entendiendo. Estoy de acuerdo con evangelizar, predicar la palabra y estudiar la palabra y hacer hasta nuestro instituto bíblico, no hay ningún problema, y hacer EPI está bien, y discipular, pero dejar de lado la misión porque nos centramos en la iglesia local. Y esperamos muchas veces que pasen muchos años para recién enviar a alguien o apoyar otras iglesias porque nos centramos totalmente en nuestra iglesia local. Y podemos hacer una obra social de manera esporádica, pero no comprometida, con la excusa de que nuestro llamado es la predicación de la palabra de Dios, pero dejando de lado el trabajo y dejando de lado el verdadero concepto de la iglesia local. Porque ya hemos visto el impacto de esa iglesia primitiva en una sociedad como la romana. El impacto no fue dentro de la iglesia local, sino fuera de la iglesia local, porque allí está el impacto en aquel pueblo que está viviendo en tinieblas, y allí va el cristiano y es luz en medio de las tinieblas, no es luz en la iglesia. ¿Para qué más luz en un lugar donde ya hay luz? Si no es luz fuera de los templos. Pero con la excusa del estudio de la palabra y una muy buena doctrina, nos olvidamos de nuestra verdadera influencia fuera de los templos. Por eso yo lo he titulado El Gran Dilema, y encontramos 2 tendencias en cuanto a la iglesia hoy en día. La iglesia intelectual es aquella que es fuerte en el estudio de la palabra, pero es débil en su alcance a los necesitados. Y estoy dando simplemente prácticamente títulos, y se necesita estudiar mucho más esto, pero el tiempo no va a dar para eso. La iglesia activista, aquella que es fuerte en programas sociales, pero débil
en la palabra y fe. Es cierto, hay muchas iglesias muy activistas y que hacen mucha obra social y mucha plantación de iglesia, pero es débil en cuanto a la palabra y fe, o sea, el verdadero concepto de la fe, porque olvidamos un verdadero concepto de la fe que tiene que ver con arrepentimiento y fe, con el asunto de expandir y facilitar el evangelio de tal o diluir el evangelio con tal que la gente lo asimile, pero sin arrepentimiento, porque no hay una profundización de la palabra de Dios. Entonces, predicadores famosos, como ya les había dicho, no hacen énfasis en una iglesia que ame de manera práctica al necesitado, porque están ocupados en sus iglesias locales. Y el equilibrio entre una iglesia que ama la palabra y otra iglesia que también ama al necesitado es la que nosotros debemos de buscar. Queremos plantar iglesias que profundicen en el estudio de la palabra de Dios sin que eso anule el alcanzar a los más necesitados e impactar nuestra sociedad, a los más necesitados en cuanto a la pobreza económica, pero también en cuanto a la pobreza moral, pobreza espiritual, tal vez no pobreza económica, pero están totalmente perdidos, esclavos del pecado. Entonces, eso es nuestro impacto y nuestro alcance a la sociedad. Hay un libro muy hermoso que profundiza un montón de esto, que es el libro El vacío en nuestro evangelio. Y esto lo ha escrito Richard Stearns, eh, que profundiza mucho este tema. Veamos un poco en la página 23 de este libro que recomiendo, si alguien quiere profundizar en esto, que dice, página 23, proclamar el Evangelio completo, por tanto, significa mucho más que evangelismo, con la esperanza de que la gente oiga las buenas nuevas de salvación por la fe en Cristo y responda a ello. También engloba una compasión tangible por los enfermos y los pobres, al igual que justicia bíblica y esfuerzos por enmendar las ofensas que están tan generalizadas en nuestro mundo. Dios se interesa por las dimensiones espiritual, física y social de nuestro ser. Este evangelio completo es verdaderamente buenas noticias para los pobres y es el fundamento para una revolución social que tiene la capacidad de cambiar el mundo. Y si esa fue la misión de Jesús, también es una misión de todo aquel que afirma seguirle. Es mi misión, es tu misión y es la misión de la iglesia. Porque cuando Jesucristo dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, tiene que ver con eso, con una transformación social. No tiene que ver simplemente con el evangelio, no simplemente con el discipulado, sino tiene que ver con cumplir la misión, y esa misión tiene que ver con impactar a toda nuestra sociedad desde nuestro punto de vista. Allí encaja el concepto de todos somos misioneros, porque de una u otra manera el domingo todos somos enviados a diferentes lugares, en diferentes estratos, en diferentes responsabilidades, de tal manera que allí nosotros somos luz. Pero como argumenta este libro, el gran vacío de nuestro evangelio es que nos hemos encerrado en nuestras cuatro paredes, en solamente dar el evangelio, en solamente hacer crecer la iglesia, pero hemos dejado de lado lo que Jesucristo ha hecho, lo que la iglesia primitiva ha hecho, y que lo hemos marginado, aunque decimos que tenemos que hacer la obra social, pero no la hacemos. Así es, no la hacemos. Decimos que tenemos que hacer la obra social, que tenemos que salir, que tenemos que impactar la sociedad, pero nos contentamos con la iglesia local, más número de gente, más construcciones, más fama de la iglesia, pero no impactamos la sociedad de la manera que Cristo impactó, de la manera que la iglesia primitiva impactó, porque hay un vacío en nuestro evangelio. Ahora, pensando en Purús,
recordamos que la iglesia, que mucha gente venía a la iglesia, sigue viniendo, y al día siguiente venían a la iglesia, a mi casa, y recuerdo muy claramente esta familia, la esposa embarazada con tuberculosis, el esposo con tuberculosis y los hijos con desnutrición crónica. Creo que tenía como 4 hijos esta mujer. Yendo a la iglesia, pero en esa situación. Y cuando nos enfocamos en la iglesia local, solamente en la iglesia local, perdemos de vista el impacto y el alcance que debiéramos tener. Un misionero me dijo, pastor, me voy a ir a una comunidad y voy a vivir allí y voy a entregar mi vida a esa comunidad. Cuando tú haces de la comunidad, le respondí yo, cuando tú haces de la comunidad tu meta, es el peor error. ¿Pero por qué si yo voy a entregar mi vida a los indígenas en esa comunidad? Porque cuando tú salgas, esa comunidad va a quedar igual. Lo que tú necesitas es trabajar en la comunidad, trabajar en Puerto Esperanza, trabajar en Pucallpa, porque así hay una red, están unidos. La comunidad donde donde quieres ir está unida a una red mucho más grande, de tal manera que cuando tú sales, esto continúa. Así es, cuando tú te enfocas solamente en la iglesia local, pierdes de visión aquello donde el Señor nos ha enviado. De tal manera que al enfocarnos en la iglesia local, nos hacemos gordos doctrinalmente y también con mucho conocimiento en la palabra, pero con poco corazón por aquellos que están perdidos. Y es mi oración que dentro de todos ustedes haya personas que Dios está llamando al ver la realidad que estamos viviendo. Cuando el Señor me llamó a constructores hace algunos años atrás, yo dije, Señor, yo quiero ser misionero, pero no aquí. No me quiero quedar aquí. Porque al quedarme aquí, yo veo que hay mucha gente preparada aquí. ¿Para qué más personas, Señor? Llévame donde Cristo no sea conocido. Llévame donde no hay iglesia. Llévame donde la gente sufre. Llévame donde realmente no hay trabajo y no hay iglesias locales. Y el Señor nos llevó a esos lugares. Es cierto que ha habido mucho sufrimiento. Es cierto que ha habido mucha escasez. Es cierto que ha habido mucha enfermedad. Es cierto que hemos rendido muchas cosas. Pero ahora al ver atrás y ver todo lo que Dios ha hecho, cuántas familias Dios ha salvado, cuántas personas han entregado su vida a Cristo, cuántos bautizados, toda la obra que Dios está haciendo, yo le digo, gracias Señor, muchas gracias. Y Dios puede hacer algo con tu vida. Escúchame, mi querido hermano y hermana, Dios puede hacer algo con tu vida, algo más allá de la iglesia local. Y no estoy diciendo que no demos valor a la iglesia local, no, al contrario, revaloremos el concepto de iglesia local. Dios quiere hacer algo con tu vida, son los planes del Señor. No hay circunstancias adecuadas para que tú seas misionero o misionera, no, porque es por fe, es por lo que Dios va a hacer a través de nosotros. Es el plan de Dios, es la misión de Dios. Nosotros simplemente somos obreros de Dios. Podemos centrarnos en el estudio de la palabra, educarnos, la adoración, estrategias, plantar iglesias, el crecimiento de la denominación, pero si no hacemos algo por los más necesitados, tenemos una visión incompleta de lo que es la iglesia fundada por Cristo. Y tan poderosa es la iglesia fundada por Cristo, porque dice en Mateo 16, 18, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así es. Dice antes de leer este texto en la iglesia latinoamericana, un libro, dice Bonhoeffer, famoso pastor alemán, la iglesia
es la iglesia únicamente cuando existe para los demás. Esto de la iglesia y del impacto a la sociedad, el verdadero concepto no es un concepto mío como misionero, es un concepto que sale y brota de la palabra de Dios cuando vemos la vida de Jesucristo, cuando vemos la vida de la iglesia primitiva y cuando vemos la vida de la iglesia a través de toda la historia. Este Bonhoeffer dice, la iglesia es la iglesia únicamente cuando existe para los demás. La iglesia ha de tomar parte en los problemas seculares de la vida cotidiana, no en forma dominante, sino ayudando y sirviendo. Hay un libro que es realmente un condensado de un estudio, La Iglesia Latinoamericana, su vida y su misión. Este es un programa doctoral en teología llamado Prodola, que, bueno, es un regalo de mi suegro. Este es un libro ya un poco antiguo, es del año 2011, que hay muchos autores dentro de esto, pero permítame leerles esta página, la página 37 de este libro, La Iglesia Latinoamericana, que dice así, la página 37, el modelo de sociedad impuesto por el Imperio Romano era un modelo en el que el centro, Roma, se alimentaba y sustentaba de los recursos materiales y humanos que extraía de las naciones de la periferia. La vida social se estructuraba jerárquicamente, siguiendo un sistema clientelar y patrimonialista, excluyente y explotador, esclavista y etnocéntrico. Las mujeres, los niños y los no romanos eran sus principales víctimas. En ese contexto, Jesús nos mostró un camino distinto y alternativo para la vida humana. El poder de su vida y su muerte hace posible e incluso imperativo seguir su camino. Las apremiantes necesidades de nuestras sociedades nos hacen moralmente responsables de ofrecer lo que tenemos en Jesús, un modelo de sociedad alternativa, la iglesia, donde la vida en abundancia se puede experimentar aquí y ahora, y donde es posible que la gente viva feliz aunque no tenga permiso. Por ello es que este es también un llamado a pagar el precio de la gracia. Es un llamado a vivir con los valores del reino, a tomar nuestra cruz y estar dispuestos a seguir a Jesús con el corazón en la mano, listos a confesar y cantar. Bueno, hay mucho más. Recomiendo este libro, La Iglesia Latinoamericana, y la idea con este tema de la iglesia local es que realmente revaloricemos el concepto de iglesia local. Miremos mucho más allá. Y que ese concepto revalorizado se lleve al Perú. No nos contentemos con una iglesia dentro de las cuatro paredes, porque ese no era el concepto de la iglesia local. Va mucho más allá. Y no nos conformemos con construcciones de templos, que hay que hacerlo, pero esa no es la meta. Parece que vivimos como iglesia local para eso. Pareciera que todo nuestro enfoque es eso. Y aquel que está desnutrido, y aquel que está con sida, la semana pasada tuvimos un caso de una hermana aquí que vino de Purús porque su marido le había dejado, tenía hijos y se comenzó a prostituir aquí. Una hermana bautizada en Purús, y que la llevaron al hospital. Fuimos al hospital como iglesia para llevarle algo de alimentos y resulta que estaba con sida. ¿Por qué? Porque estaba vendiendo su cuerpo para sostener a sus hijas. Qué terrible, mis queridos hermanos.
fue una llamada de atención para mí, porque me puedo centrar en la iglesia local y no ver la necesidad de estos que están muriendo, de estos que necesitan ver a Cristo a través de nosotros. Ese concepto de iglesia es el que tenemos que llevar al Perú para plantar una iglesia, pero con ese concepto que creo que es el verdadero. Para concluir, dice Hechos 11:20, y esto lo he compartido en el Congreso Misionero que hemos tenido allá en Lima en este año, Hechos 11:20, y con eso estamos terminando, pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, predicando el Evangelio del Señor Jesús. La mano del Señor estaba con ellos y gran número que creyó se convirtió al Señor. La noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. La pregunta es que cuando Bernabé fue allá, dice que él vio la gracia de Dios y se regocijó. Pero ¿cuál es la gracia de Dios? Dice en el versículo 21, gran número que creyó se convirtió al Señor. Fueron evangelizados, se convirtieron al Señor y comenzó a iniciarse la iglesia local en Antioquía, que posteriormente es la primera iglesia que envía misioneros. Entonces, la formación de una iglesia local bajo los conceptos bíblicos de lo que realmente significa la iglesia local es la gracia de Dios. La gracia de Dios. O sea que la iglesia local es la gracia de Dios para un mundo, para su contexto social, es la gracia de Dios. O sea que Dios quiere mostrar su gracia a través de su iglesia local, a través de Purús, de la IBC en Purús, está mostrando su gracia a todo Purús, en Yarinacocha también, en otros lugares que se está plantando también, en otros lugares donde tú puedas apoyar o ser parte de un equipo plantador, o en otros lugares donde tú vayas y comiences a plantar una iglesia. Pero pastor, yo no, 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 no. Es Dios a través de ti. Eso tiene que quedar bien claro. Pero mis hijos, pastor, pero ¿de quién es la obra? Y no hablas mucho de un Dios todopoderoso, poderoso para los demás, pero para nosotros. Y de hecho que hay desafíos, y de hecho que hay cosas que hay que rendir. Pero uno que vive una vida secular, también rinde a sus amigos, rinde a su familia con tal de tener los títulos, el trabajo y todo lo que él quiere. Y en la vida cristiana también es así. Entonces, la iglesia local es la gracia de Dios a un mundo que se está perdiendo. Entonces, plantemos iglesias bíblicas, pero bíblicas según la vida de Cristo y según la iglesia primitiva. Esas iglesias son las que van a llevar transformación a su sociedad. Muy bien, entonces este es el tema sesión número 8, la iglesia local. Si tú tienes preguntas, por favor puedes hacerlas a través de WhatsApp o directamente a mí, de tal manera que yo pueda responder algunas preguntas que ahora no puedo porque la clase es grabada. Permítame orar, por favor. Gracias, Señor, por este tiempo que nos das, de poder aprendido más el verdadero concepto de iglesia local y no excusarnos, Señor, para no alcanzar a los más necesitados, porque sabemos, amado Padre, que es incómodo para nosotros, porque queremos quedarnos en nuestra iglesia local, en Lima o en Arequipa o donde quiera que estemos, Señor, y no salir más allá, porque esto es muy incómodo y conlleva renuncia, conlleva sufrimientos, conlleva muchas cosas, Señor. Yo entiendo eso, amado Padre, pero, amado Padre, es el llamado que tú haces a tu iglesia local.
el salir, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Gracias, Señor. Oro por todos los que están estudiando en EPI, Señor, este curso de realidad nacional, que vean más allá, Señor, de lo que están haciendo. Que vean a aquellos que se están muriendo y están perdiendo, Señor. Qué triste, amado Padre. Me pongo a pensar en José, Señor. Esclavo y encarcelado, Señor. Qué realidad tremenda. Pero tú estabas con José. Usa tu iglesia, Señor, para llevar a aquellos que están con sida, tuberculosos, sin esperanza. Usa tu iglesia, Señor, para que a través de tu iglesia tú les manifiestes tu gracia, Señor, a ellos. Gracias, amado Dios. Gracias por este tiempo. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, mis queridos hermanos. Dios les bendiga. Un gran abrazo.